Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Vamos tardes. entonces a ver el capítulo 4 de Primera Pedro, un capítulo bastante completo con muchas cosas para ver, así que vamos a comenzar. Les voy a compartir una presentación para ir eh, haciéndolo un poco más didáctico. Eh, de forma así, como una forma de poder acordarse de qué se trata el capítulo 4 de Pedro, de Primera Pedro, ahí abajo armé una frase que es el bosquejo. Es una frase que es el bosquejo del capítulo. Dice, Arm, armémonos con el pensamiento de Cristo. Seamos conscientes de que todos seremos por Él juzgados y actuemos en consecuencia, sabiendo que no será fácil. La vuelvo a repetir. Armémonos con el pensamiento de Cristo. Seamos conscientes de que todos seremos por Él juzgados y actuemos en consecuencia, sabiendo que no será fácil. Muy bien, uno de los temas principales de este capítulo es las pruebas o las dificultades, eh, el padecimiento, ¿no? Pero, pero yo le pondría como tema o como título eso que está puesto en grande ahí. Aprovechemos nuestra vida. Aprovechemos nuestra vida. Todo lo que vamos a ver habla de varias cosas, pero que saquemos esto como resumen. La frase nos está hablando de eso también. La frase que es como el bosquejo del capítulo nos habla de eso, de que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra, que daremos cuenta por ese tiempo, que no lo podemos desperdiciar, que no podemos gastarlo en cosas que no nos convienen. Vamos a ver entonces cómo se separa la frase de acuerdo a los versículos. Tenemos versículos del 1 al 3. Armémonos con el pensamiento de Cristo. Versículos 4 al 6. Seamos conscientes de que todos seremos por Él juzgados. Versículos 7 al 11. Y actuemos en consecuencia a esto. Actuemos en consecuencia. Teniendo en mente de que seremos juzgados, de que el Señor nos pedirá cuenta, actuemos lo que hagamos en nuestra vida que sea con esto en la mente, una consecuencia de esto. Pero también sabiendo de que esto no va a ser fácil. Esa es la última parte del capítulo. Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Les voy a pedir a ver a alguien que me ayuden a leer, así participamos varios. Versículos 1 al 3 vamos a leer. Puesto que Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El primer versículo nos dice la frase esta que puse acá. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Me encantó esa expresión, armarse del pensamiento, como tenerlo, es como una estructura mental, como tenerlo siempre en la mente, como que eso sea lo que determina nuestras decisiones, ¿está bien? Tenemos que armarnos de ese pensamiento. Ahora, ¿de qué pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? En algunas versiones ponen, en vez del punto y coma, ponen 2 puntos ahí. O sea, armados del mismo pensamiento, 2 puntos, dice, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Y en el contexto de lo que se ve a continuación y de lo que dice, podemos decirlo así. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y tuvo que padecer, tuvo que vivir una vida difícil, ¿no? Al igual que cada uno de nosotros tenemos por delante la vida en la tierra, no es fácil, no es fácil. Tiene sus problemas, y más si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no?
Ahora, el Señor padeció en la carne, el que padeció en la carne terminó con el pecado. O sea, vemos que Él padeció, ¿no? Que Él tuvo que sufrir la vida, tuvo que vivirla y padecer. Sin embargo, la consecuencia o el resultado de esa vida es que Él terminó con el pecado. Vemos una vida que, aunque tuvo que padecer, fue de victoria. Tuvo un resultado de gloria a Dios y de bendición para cada uno de nosotros. Y ese es el pensamiento, armarse del mismo pensamiento. La vida que tenemos por delante es una vida difícil, como vamos a ver en todo el capítulo, que vamos a tener que sufrir si servimos al Señor, pero es una vida que tiene que buscar un resultado de gloria para el Señor, un resultado de gloria para Él. Y continúa diciendo el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces nos dice que el resto de la vida que tenemos, el resto de la vida, desde que conocemos al Señor, la vida que tenemos por delante, o desde el día de hoy, vamos hoy mirando hacia adelante, la vida que tenemos por delante, nuestra meta tiene que ser buscar la voluntad de Dios, como dice ahí, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir la vida como el Señor quiere, buscando su voluntad. Baste ya, ahí esa frase es genial, ya basta, terminemos de mirar el mundo, baste ya de querer o de persistir en buscar las cosas de este mundo, que no son de provecho, que ya sabemos que no son de provecho. Podemos ilustrar lo que se nos está planteando aquí con esta figura. Nosotros sabemos que somos peregrinos, siempre se habla, somos peregrinos en esta vida en la que estamos. Estamos siguiendo un camino que nos lleva hacia la eternidad. Y como hijo de Dios, sabemos que esa eternidad es con el Señor. Ahora, el tiempo que estamos acá en la tierra, como vemos acá, tiene un propósito. El Señor, el tiempo que estuvo en la tierra, lo aprovechó, vino y cumplió con su misión. Nosotros también tenemos una misión para cumplir. Y ese peregrinaje podemos pasarlo de diferentes maneras. Podemos pasarlo como una figura adentro del auto, con la ventanilla arriba, mirando por la ventana como espectadores. ¿Está bien? Ahora el Señor no quiere eso, el Señor quiere que nos bajemos, que andemos, que caminemos, que veamos las necesidades, que veamos la obra de Él y que podamos hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Ahora, el versículo 3 nos plantea una cosa que es todavía mucho peor que ir encerrado en el auto, indiferente, ¿no? Tratando de que el tiempo acá se termine rápido. Hay muchas veces que vemos vidas, o incluso nos puede pasar a nosotros, bueno, que termine ya esta vida, quiero estar con el Señor. Eso es como la figura de ir con la ventanilla alta, ¿no? Listo, ya está, no quiero saber más nada, ojalá el Señor venga ya, por supuesto que ojalá el Señor venga ya, pero mientras el Señor no viene ya, tenemos que estar mirando qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos aprovechando, porque si el Señor nos mantiene acá, es porque nos quiere utilizar por algo. Si el Señor nos necesitara utilizar por algo, ya no estaríamos acá en la tierra. Mientras estamos acá, tenemos que bajarnos del auto, tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer para Él. Ahora, lo que nos plantea en el versículo 3, el basta ya, tenemos una situación que todavía es mucho peor, ¿no? Que puede ser, encima de ir adentro del auto, tomar por caminos que no nos convienen, por caminos de pecado. Realmente cuando meditamos, cuando todos nosotros pasamos por experiencias de haber pecado, por supuesto, somos todos pecadores, ¿no? Y el pecado, al contemplar al Señor y al andar en sus caminos, tenemos que verlo como algo que nos genera aversión. O sea, tenemos que ver nuestro pecado. No para que eso nos cause culpa, porque la culpa del pecado
el Señor la llevó. Nosotros no tenemos que sentir la culpa del pecado, pero sí tenemos que pensar para que eso nos cause aversión, que nos demos cuenta de que ya no queremos más hacer eso, del dolor, pensar en el dolor que el pecado nos causó, ¿no? Pensar en ese dolor terrible que significa la consecuencia del pecado y que eso nos genere querer alejarnos. Por eso dice, baste ya, esa frase me encanta, baste ya, eso tiene que ser para nosotros en nuestra mente, basta, ¿no? Esto no tiene que ser una posibilidad en mi vida no tiene que estar como posibilidad andar por esos lugares, ¿está bien? Ahora, tenemos entonces, armémonos del pensamiento de Cristo, el pensamiento de Cristo. Él aprovechó la vida, Él la aprovechó al máximo, hizo la voluntad del Padre hasta en la última letra. Tenemos que armarnos de ese pensamiento. Nuestra vida tiene que ser de provecho para el Señor. Ahora, esto tiene un motivo, una razón de ser. Los versículos siguientes nos hacen reflexionar. Seamos conscientes de que todos seremos juzgados por Él. Vamos a leer entonces los versículos siguientes. Les voy a pedir a alguien, a ver, que me lean los versículos 4 al 6. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Muy bien. El primer versículo nos habla de a esto les parece cosa extraña. ¿A quién? A los otros gentiles, a los que vivían con estos hermanos que se habían convertido y cambiaron su forma o su manera de vivir, y los que en otro momento vieron comportarse de una manera, ahora lo ven extraño, como ellos se comportan, no lo pueden comprender. Ahora dice acá el apóstol que ellos darán cuenta, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta, todos daremos cuenta, ¿no? Ahí está hablando de un juicio en particular, que es un juicio hacia los que no creen, pero en la Biblia podemos encontrar que el Señor juzgará a todas las personas, en diferentes instancias, con diferentes resultados, ¿no? No vamos a introducirnos en ese estudio profundamente, pero sí vamos a buscar un texto, porque ¿quién es ante quien tendremos que dar cuenta? Lo tenemos en Juan 5, Juan 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo será quien juzgará a todas las personas, incluyendo a nosotros, sus hijos, en un tribunal donde daremos cuenta por nuestra vida. Tendremos que dar cuenta de lo que hicimos, de cómo aprovechamos el tiempo para Él. Es interesante, en la expresión que está en el versículo 5, el que está preparado para juzgar. En el original, esa figura es como el que está detrás de la puerta, ahí. Sí, imagínense como que alguien golpea la puerta y apenas hace un golpecito, ¡tum!, la puerta se abre, como que estaba atrás de la puerta la persona, ahí. Dice, está preparado de esa manera, está pronto, es inminente. El juicio vendrá y será a cada persona y nadie podrá escapar de tener que rendir cuenta delante del Señor. Ahora viene en el versículo 6, un versículo que es un tanto difícil cuando lo leemos así, diríamos, quizás nos pueda generar alguna duda. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu,
según Dios. Muy bien, es un versículo que puede prestarse a una mala interpretación cuando uno lee, más justamente con el versículo que está en el capítulo anterior, que dice que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, este versículo con lo que dice en el capítulo anterior no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No vamos ahora a volver a explicar lo que está en el capítulo anterior, pero lo que sí vamos a aclarar son ciertas cosas. Cuando ahí habla de muertos físicos. Y cuando habla de vivos físicos. No está hablando de muerte espiritual ni de vida espiritual. En el original está claro eso. Las palabras que se utilizan son palabras para vida física y para muerte física, porque hay varias veces que se interpreta este texto como que está hablando que ha predicado a los muertos espirituales para que tengan vida espiritual. No, no es lo que está hablando. Y no es eso porque justamente el versículo anterior, el versículo 5, también refuerza la idea. Cuando habla en el versículo 5 está claro que el que está preparado para juzgar tanto a los vivos como a los muertos, está hablando del momento en que el Señor venga en su segunda venida y Él juzgará a aquellos que están vivos en ese momento y a los que estén muertos. Y está hablando de vida y muerte física. Ahora, ¿cómo se entiende este versículo? La expresión que ha sido predicado, porque por esto ha sido predicado, eso está en tiempo pasado. Y es un tiempo pasado que es especial. Es un tiempo pasado que denota una acción puntual y terminada en el pasado. Ha sido predicado en el pasado. No es que es un tiempo pasado que se extiende hasta el presente. O sea, no es que se ha predicado a los muertos y se sigue predicando hoy. No, es una acción pasada, puntual, terminada. Y también cuando dice, para que sean juzgados, ese sean juzgados que en la traducción 60 pareciera que están presentes, en realidad también están pasados. Fueron juzgados. O sea, ha sido predicado el Evangelio a los muertos y fueron juzgados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se entiende? Ahora, la tercera expresión o el tercer verbo que dice para que vivan en el espíritu, ese tiempo está en presente, en un presente que es un presente que tiene también idea de futuro, es un presente con continuidad o con eternidad. O sea, viven y vivirán por siempre, ¿no? Entonces, ¿la explicación cuál es? Lo vamos a hacer con un ejemplo, para que se entienda bien. Imagínense que yo voy con un amigo al cementerio, ¿no? Había un entierro, algo, voy al cementerio y mi amigo se pone a mirar unas lápidas y encuentra nombres de personas conocidas, de vecinos de él. Y dice esta expresión: si se le habrá predicado el Evangelio a estos muertos. ¿Está bien? Ahora, cuando alguien escucha esa expresión, a nadie se le ocurriría pensar que el día anterior fue alguien a predicar a las lápidas, ¿no? Es una expresión que utilizamos. Es una expresión que denota que el Evangelio ha sido predicado a personas que ahora están muertas, ¿no? Y que tuvieron que pasar por el juicio en la carne. El juicio en la carne es la muerte física. ¿Bien? Pero que gracias a que les fue predicado el Evangelio y lo recibieron, ahora viven y vivirán por siempre en espíritu con Dios. Esa sería la forma de traducir el texto. Incluso fíjense cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente, lo traduce muy bien. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es muy claro, me gusta mucho cómo está traducido acá, es la traducción correcta. Fueron destinados a morir, como toda la gente. Todos nosotros, por más que aceptemos a Cristo, pasaremos por la muerte física, salvo aquellos que estén o que estemos cuando el Señor nos venga a buscar, pero es inevitable. Pero aunque pasen por la muerte física, en espíritu vivirán con el Señor. Muy bien, aclarado este versículo, podemos entonces tener en claro que vamos a ser
juzgados por el Señor, ¿no? Cada uno en distintas instancias. Nosotros como hijos de Dios también seremos juzgados y el Señor nos pedirá cuenta. Y con esto en la mente, pensando que el Señor pedirá cuenta de lo que hagamos con nuestra vida, actuemos en consecuencia. Y eso es lo que Pedro nos dice en los siguientes versículos, que lo vamos a leer. Versículos 7 al 11. Le voy a pedir que me lean rápidamente, a ver, un versículo cada uno si quieren, o todos el mismo, del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias. Fíjense, empieza, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. El tiempo se acaba, ya sea de nuestra vida, no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos dejará en la tierra, o el Señor viene, es inminente. Y daremos cuenta al Señor de lo que hagamos. Vuelvo a repetir, o sea, viene todo el contexto hablando de eso. Entonces ahora Pedro nos dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué cosas el Señor nos pedirá cuenta? Y enumera algunas cosas que son muy importantes. Y tenemos las primeras dos. Seamos disciplinados en la oración. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Dar el lugar a la oración en nuestra vida es fundamental. Fundamental. La reunión que hacemos todos los jueves tenemos que estar, pero no solamente eso, darle tiempo a la oración personal con el Señor. Ser disciplinados con eso, es nuestra comunicación con Dios, que le demos la importancia que tiene que tener. Tengamos ferviente amor entre nosotros y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Puse un versículo que hace probablemente cuando dice esto Pedro esté haciendo referencia a Proverbios 10:12. A ver si alguien me lo busca rápidamente. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Muy bien. El amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué quiere decir? Está relacionado con la enseñanza del Señor. Cuando le fueron a preguntar, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces, porque lo sacaban de la tradición. Y el Señor dice, no, sino hasta 70 veces 7, como para decirle un número enorme. No quiere decir que hagamos la cuentita, a ver, bueno, son tantas veces. No, es una exageración. Cuando tenemos amor, y lo que tenemos que hacer es ejercitar el amor no es un sentimiento, lo dijo Seba el otro día, y es algo que ya sabemos, no es un sentimiento el amor es una decisión, es una acción, es una forma de vida, es un mandamiento del Señor. Y si tenemos amor, el amor cubre el pecado. ¿Qué quiere decir que cubre el pecado? Que nosotros vamos a dejar de mirar el pecado. No, justamente habla acerca del perdón. Nosotros debemos perdonar las ofensas. Cuando nos ofenden y nos piden perdón, tenemos que perdonar y olvidarnos, como hace el Señor, porque el perdón del Señor es así. El perdón del Señor no lleva registro de lo que perdonó. Se olvida. Y nosotros tenemos que perdonar de esa manera. Y cuanto más amor tengamos, más capaces seremos de poder ejercer el perdón hacia nuestros hermanos. Tenemos que tener esto presente. El versículo 9 dice, seamos hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Tenemos que ser hospitalarios. En ese momento hospedar a las personas era muy común, ¿no? Había mucha gente que viajaba, que no tenía lugar donde quedarse. Hoy capaz que no es tan común tener que hospedar a alguien, si bien puede pasar, pero es una actitud o una forma de actuar, el ser hospitalarios, el recibir, el estar dispuestos
a recibir al hermano, a escucharle, a ver por sus necesidades, y hace una aclaración ahí, sin murmuraciones, o sin andar renegando de eso. También puede, yo creo, ahí la palabra más que murmurar es como no andar renegando, uy, esto, bueno, tengo que hospedar, qué cosa, uy, tengo que ir tengo que recibir al hermano que va a venir y es todo y lo hago a regañadientes y es todo un problema para mí. No, justamente ese sin murmuraciones es con disposición, con alegría, no porque bueno, no me queda otra. También es una actitud, no solamente hacerlo, sino que hacerlo con la actitud correcta. Y después nos habla acerca del servicio. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno según el don que ha recibido. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un don, que tenemos que ponerlo en las manos de Él y al servicio de nuestros hermanos. El don es para el Señor, pero servimos al Señor sirviendo a los hermanos. Y tenemos que ponerlos al servicio. Tenemos que usarlos para el beneficio de los demás, no para el beneficio propio, ni para nuestra vanagloria, ni para qué buenos que somos haciendo esto, no. El don que el Señor nos ha dado es para servir a los demás. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Parece una redundancia, ¿no? Bueno, pero justamente es una aclaración muy importante, más en los días de hoy, ¿no? Escuchamos que se habla mucho, incluso en púlpitos, pero no se habla la palabra de Dios. Ahí algunas traducciones dicen de acuerdo al oráculo de Dios, una palabra muy extraña, pero el sentido de lo que está diciendo ahí, si alguno hable como si Dios mismo estuviera hablando. Ese es el concepto, como si Dios mismo estuviera hablando. Es una responsabilidad enorme hablar la palabra de Dios, de no hablar nuestras palabras, de no hablar, escuchamos la verdad que muchos mensajes que son opiniones, que son conceptos humanos, que son historias, que son hasta chistes y esto que otro, y la palabra de Dios, capaz que se mencionó un versículo al principio y ni siquiera se trata, ¿está bien? ¿Qué responsabilidad? Porque el que está hablando y el que está supuestamente entregando la palabra de Dios tiene que estar pensando esto. Tengo que hablar lo que Dios ha hablado, y eso se basa pura y exclusivamente en la Biblia. Dice también, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El que ejerce un ministerio, el que ejerce una tarea para el Señor, tiene que hacerlo con este espíritu, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Ese es el espíritu de nuestro servicio. Si el espíritu de nuestro servicio es que nosotros seamos glorificados, eso delante del Señor, como dice en otra porción, será heno y hojarasca. ¿Está bien? El servicio para el Señor tiene que ser, cuando lo hagamos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, examinar lo que estamos haciendo. ¿Esto lo estoy haciendo para gloria mía o para gloria del Señor y para beneficio de los hermanos? Es fundamental que lo que Pedro nos dice acá, cómo tenemos que examinar nuestra tarea, nuestra obra para el Señor. Y terminamos con el último punto, versículos 12 al 19. Sabiendo que no será fácil. Todo esto que planteamos, todo esto que vimos, no va a ser fácil. Leemos, por favor, a ver, alguien que me lea los versículos 12 al 19. Si quieren, alguien lee 2 versículos cada uno, puede ser.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Probablemente historiadores dicen que ese momento en que Pedro escribe era el inicio de Nerón como emperador, que fue uno de los peores perseguidores del cristianismo. Y esa persecución empezó en Roma, pero se extendió hacia todo el imperio. Y probablemente cuando habla de este fuego de prueba que os ha sobrevenido, es esta terrible persecución. Y le dicen, no se sorprendan por el fuego de prueba, por las pruebas, como si algo extraño les estuviera pasando. Es interesante, ¿no?, esta expresión, como si algo extraño. Muchas veces cuando estamos pasando por una prueba, por una dificultad, pensamos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y realmente este texto nos tiene que llamar a la reflexión. No es extraño para nada, no es para nada extraño. El Señor lo dejó súper dicho y advertido. Lo vemos en Juan y en otros versículos. Juan 15 dice, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor lo dijo, a mí me persiguieron, a mí no me escucharon, aunque acá dice también que a Él, así como a Él lo escucharon, también nos van a escuchar a nosotros. Pero a Él lo persiguieron, a Él lo entregaron, lo maltrataron. A nosotros también. O sea, no es extraño, no es algo que nos tiene que extrañar. Y sigue diciendo, más bien, si no regocijaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué hermoso versículo. Y también el Señor nos dijo esto en las bienaventuranzas, que están estudiando los chicos de la escuela bíblica. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor dijo, son bienaventurados cuando atraviesen por estos problemas o por estas dificultades por causa del Evangelio. Tenemos que estar, es difícil alegrarse en medio de una circunstancia así, pero el gozo excede, el gozo que sentimos cuando somos vituperados, somos maltratados por el Evangelio, es un gozo enorme, realmente glorifica el nombre del Señor. Ahora se hace un gran contraste acá, en estos dos versículos, entre lo que venía diciendo y lo que va a decir ahora.
Así que ninguno de vosotros, en otras versiones dicen de ninguna manera, que no pase esto, por favor, sería, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, está hablando de dos padecimientos. Un padecimiento de parte de los hombres, ¿no? Un padecimiento que es por la causa de Cristo, que es un padecimiento que trae y da gloria al Señor y que es de buen testimonio, incluso hacia aquellos que nos maltratan, ¿no? Es un testimonio enorme cuando nosotros padecemos por el Señor. Ahora, todo lo contrario, es cuando un hijo de Dios padece de los demás o tiene que ser penado por la ley, como casos tan graves como esto, pero también cuando padece por ser juzgados por los otros o señalados por los demás por actitudes que no corresponden con un hijo de Dios ni con cualquier persona, ¿no? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, va como de mayor a menor en la gravedad de los actos, pero termina diciendo, o por entremeterse en lo ajeno, ¿no? Por meterse con las cosas de los demás. Eso puede querer decir tomar posiciones que son de otros, como robar, o simplemente actuar indebidamente con una persona, ¿no? Actuar indebidamente con una persona es entremeterse en lo ajeno, en las cosas de los otros. Y el Señor nos dice que en ninguna manera que no pase eso, ¿no? Que no tengamos que ser señalados por esas cosas, porque así como padecer por el Señor da gloria al Señor y es de testimonio, cuando tenemos que padecer por estas cosas, por un pecado, por maltratar a alguien o por destratarlo, el nombre del Señor es deshonrado y es un terrible testimonio que puede hacer que las personas se alejen o no se acerquen al Señor. Acuérdense que todos nosotros como hijos de Dios somos sacerdotes del Señor. Somos representantes de Dios ante los que no creen. Es una enorme responsabilidad la que tenemos. Que en ninguna manera padezcamos por estas causas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Termina diciendo, reforzando la idea. Y la última parte, ya terminando. El juicio comienza por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muy bien, ahí resalté unas palabras. Es tiempo, porque es tiempo. Esa palabra original habla de periodo de tiempo o de era o de la mayoría de los comentaristas y cuando uno va al Vine, está hablando probablemente de la dispensación o del tiempo en el que estamos ahora, que es el tiempo de la iglesia. El tiempo en el que estamos ahora, el tiempo que corresponde a la iglesia, que justamente después lo refuerza diciendo el juicio comience por la casa de Dios. Ahí con seguridad la casa de Dios hace referencia a la iglesia, porque aparte dice, y si primero comienza por nosotros, todavía refuerza más la idea, entonces el juicio en este tiempo comienza por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser dos cosas, que estamos, las dificultades que pasamos en esta tierra, las adversidades, la persecución, es un juicio hacia la iglesia, puede ser, pero yo creo que más que eso, es que el Señor es el que nos juzga acá en el mundo, el que nos corrige, el que constantemente permite que pasemos por circunstancias difíciles, por pruebas, porque Él quiere moldearnos, Él quiere hacernos a su imagen. Hay un versículo hermoso que está en Malaquías, no lo busquen, yo se los leo, Malaquías 3, 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual que preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, y limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Vemos ahí la figura de un orfebre que está limpiando el metal, ¿no? Que se sienta ahí dedicadamente y saca las impurezas de la plata, del oro. Y esa es la figura del Señor Jesús, que está claro que está hablando de Él. En este tiempo que estamos, el Señor permite que pasemos por circunstancias difíciles, y eso es un juicio, es una prueba, es algo que es para nuestro bien, para hacernos, para perfeccionarnos, como dice en el versículo acá de Malaquías. Ahora nosotros tenemos que atravesar por esa dificultad, por esa prueba, pero ¿cuál será el fin de aquello? Si es difícil ese tiempo, si es difícil esa prueba, hace la comparación. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuánto mayor juicio tendrán? ¿O cuánto mayor será su dolor? Inmensamente mayor, no hay forma de compararlo. Aquellos que no escuchen el Evangelio y sean juzgados a Dios sin estar Cristo en el medio, ¿no? Como mediador, como habiendo pagado el precio por la condenación. Y si el justo con dificultad se salva, eso hace referencia a un versículo del Antiguo Testamento, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué raro esto, ¿no? Que con dificultad se salve. Realmente, si analizamos, es una gran verdad. Nos salvamos nosotros por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Qué mérito absoluto podemos tener nadie de nosotros de llamarnos justos o qué buenos que somos? Absolutamente para nada. Solamente por la gracia de Dios es que nos salvamos, ¿no? Ahora, ¿cómo podrá justificarse el impío y el pecador que no se tome de la obra del Señor? Es imposible, es imposible. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Terminamos con este versículo. Dice, los que padecen según la voluntad de Dios. Vuelve a reforzar la idea, ¿no? De lo que dice antes. Y hagan el bien, lo pone al final en la versión 60, pero sería, en otras traducciones lo ponen, los que padecen según la voluntad de Dios por aún haciendo el bien. ¿Está bien? Que están padeciendo aún haciendo el bien. Y eso es la voluntad de Dios, que pasen por esa dificultad. ¿Qué quiere decir? Que no están padeciendo por un pecado, que puede ser, el Señor nos corrige y tenemos que a veces padecer por nuestro pecado, por nuestra maldad, y el Señor nos disciplina. Ahora, acá el caso que está hablando acá, dice, aún los que padecen, no por haber hecho algo malo, sino que es la voluntad de Dios que tengan que pasar por padecimiento, encomienden sus almas al fiel Creador. Me llamó la atención las palabras que utilizó Pedro. ¿Por qué utilizó estas dos características de Dios? Fiel y Creador. Cuando estamos pasando por una prueba, y una prueba, como decimos, no una disciplina o algo que es consecuencia de nuestras acciones, sino una prueba del Señor. Tenemos que pensar que Él es el fiel Creador. Y son características particulares. Es el Creador, el que nos hizo y el que nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y que sabe qué es lo que necesitamos. Pensemos en esa primera característica. Y la segunda característica, que Él es fiel, que no nos va a defraudar, que todo lo que Él permite que pasemos en la vida, un propósito. Esas dos características que utiliza Pedro son maravillosas, porque Él, si permite que pasamos por una dificultad, por una prueba, tenemos que pensar, es el fiel Creador, Él es el que nos conoce, y el que si determina que pasemos por esto es porque es lo mejor para nosotros. Tenemos que tener la absoluta certeza de eso. Así que el Señor nos bendiga a meditar en esto, y repetimos de vuelta
para terminar la frase. Armémonos con el pensamiento de Cristo. Seamos conscientes de que todos seremos por Él juzgados y actuemos en consecuencia, sabiendo que no será fácil. La conclusión, tenemos que aprovechar la vida que tenemos aquí. Si estamos aquí es por algo y tenemos que vivir el resto que nos queda en la tierra para la gloria del Señor. Amén.